Buen día, licenciado, compañeros. El día de hoy al grupo B1 le ha tocado presentar la norma 710. La norma 710 nos habla sobre la información comparativa de cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Para iniciar con el desglose de esta norma vamos a ver lo que es el alcance. Y el alcance nos dice que trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. Cabe mencionar que si los estados financieros fueron auditados por un auditor predecesor o en su defecto no fueron auditados, los requerimientos de la NIA 510 de saldos de apertura es aplicable en esta situación. Pasando al tema del objetivo, el objetivo de la norma nos dice que es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa incluida en los estados financieros se presenta en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Pasando al tema de las definiciones, tenemos tres. La información comparativa. La información comparativa nos dice que son aquellos importes e información a revelar incluida en los estados financieros y relativos a uno o más periodos anteriores. Luego tenemos las cifras correspondientes de periodos anteriores y esta es información comparativa consistente en importes e información revelada del periodo anterior que se incluyen como parte integrante de los estados financieros y esto con el objetivo de poder interpretar la relación de los importes de cada uno. Y por último tenemos los estados financieros comparativos. Y acá nos dice que es el grado de información de estados financieros comparativos que es equiparable al de los estados financieros del periodo actual. A continuación, los dejo con mi compañero William. Buen día, licenciado, compañeros. Continuando con la NIA 710, yo les estaré hablando sobre los requerimientos. Procedimientos de auditoría. El auditor determinará si los estados financieros incluyen información comparativa de acuerdo al marco de información financiera aplicable y si esta información comparativa está adecuadamente clasificada. La información comparativa concuerda con los importes y con otra información de periodos anteriores, o bien con información comparativa que haya sido reexpresada. Las políticas contables de la información comparativa son congruentes con las aplicadas en el periodo actual. Los cambios en las políticas contables deben de ser revelados y presentados adecuadamente. Cuando el auditor detecte posibles incorrecciones materiales en la auditoría del periodo actual, aplicará procedimientos de auditoría adicionales, estos dependiendo de las circunstancias del encargo, para obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada. Si el auditor ha auditado los estados financieros del periodo anterior, aplicará los requerimientos de la NIA 560, tal como lo requiere la NIA 580. El auditor solicitará manifestaciones escritas por el periodo en el que expresará su opinión. De igual manera, obtendrá manifestaciones escritas con relación a la reexpresión para corregir una incorrección material en los estados financieros del periodo anterior. Muchas gracias. Continuando con la presentación, hablaremos sobre los informes de auditoría, cifras correspondientes de periodos anteriores. Cuando se presenten cifras de periodos anteriores, la opinión del auditor no se referirá a dichas cifras de periodos anteriores, excepto lo que indican los apartados 11, 12 y 14 de esta norma. Si el informe de auditoría de periodos anteriores contiene una opinión, salvedades, una denegación de opinión o bien una opinión desfavorable y que la cuestión que éste los generó aún no ha sido resuelto, el auditor expresará una opinión modificada sobre los estados financieros del periodo actual y este se referirá tanto a las cifras del periodo actual como a las del periodo anterior y la cuestión que origina
la opinión modificada. Si el auditor obtiene evidencia de auditoría sobre incorrecciones materiales de los estados financieros de periodos anteriores y que estos estados financieros obtuvieron una opinión no modificada, la información financiera no fue reexpresada adecuadamente. El auditor expresará una opinión con salvedades o bien una opinión desfavorable sobre los estados financieros del periodo actual. A continuación, los dejo con mi siguiente compañero. Continuamos con los estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, las disposiciones legales o reglamentarias no prohíben al auditor referirse al informe de auditoría del auditor predecesor en lo que respecta a las cifras correspondientes de los periodos anteriores. Y si el auditor decide hacerlo, señalará en un párrafo de otras cuestiones del informe de auditoría lo siguiente: que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor. Asimismo, expresará sobre el tipo de opinión que dio el auditor predecesor y si se trató de una opinión modificada, y también dará las razones por dicha opinión. Asimismo, la fecha de dicho informe. También están los estados financieros del periodo anterior no auditados, en donde el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que las cifras correspondientes de periodos anteriores no han sido auditadas. Dicha declaración no exime al auditor del requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que los saldos de apertura no contienen incorrecciones que afecten de forma material a los estados financieros del periodo actual. Asimismo están los estados financieros comparativos. El auditor dará la opinión o se referirá a cada periodo para el que se esté presentando los estados financieros. Cuando se informe sobre los estados financieros del periodo anterior en conexión con la auditoría del periodo actual, en el caso de que su opinión sobre los estados financieros del periodo anterior difiera de la previamente que se expresó, revelará los motivos fundamentales de la diferencia en la opinión en un párrafo sobre otras cuestiones según la NIA 706. Siguiendo con la presentación, estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. El auditor podrá referirse al informe de auditoría del auditor predecesor en lo que respecta a las cifras del periodo anterior, siempre y cuando sea posible, así se lo permitan las disposiciones legales reglamentarias. Para ello, el auditor deberá de señalar en un párrafo sobre otras cuestiones el tipo de opinión, las modificaciones con sus debidas razones que motivaron a dicha opinión y por último tenemos la fecha de dicho informe. Los estados financieros del periodo anterior no auditados. El auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros comparativos no han sido auditados. No puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada respecto a los saldos de apertura. Está obligado por la NIA 705 a expresar una opinión con salvedades o a denegar la opinión, abstenerse de opinar sobre los estados financieros. Si el auditor encontrara dificultades significativas para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de los saldos de apertura, no contienen incorrecciones que afectan materialmente a los estados financieros del ejercicio actual, puede determinar que se trate de una cuestión clave de auditoría
de conformidad con la NIA 701. Muchas gracias.